Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar los videos de la serie de Linux en su parte 14, que tiene que ver con Python. En este video vamos a trabajar lo que son las decisiones, el concepto de diccionarios y vamos a desarrollar algunos proyectos que ya desarrollamos con Bash, solo para poder tener un paralelo y ver cómo Python puede servir como una herramienta de apoyo a un administrador de un sistema Linux. Comencemos entonces. Como ya es costumbre, necesitamos un Linux Mint y una terminal Bash en la que podamos trabajar. En este sistema yo ya tengo, como vimos en el video pasado, un alias para el nano para que me muestre el número de las líneas. ¿Listo? Ok, en este video vamos a trabajar 7 scripts en Python. Vea, podemos ver la extensión y en ellos vamos a ir desarrollando los conceptos de manera gradual. Entonces vamos a comenzar con el primer concepto. Entonces vamos a ver nano 01 diccionario. Entonces tenemos nuestras dos primeras líneas que ya son obligatorias para poder indicar cuál es el intérprete de Python que vamos a usar. En este caso el Python 3X, en este caso 3.6, y la línea que indica que vamos a usar una codificación UTF-8 para poder usar acentos, símbolos especiales y todo en nuestro código. En este punto de la línea 4 a la 8 estamos declarando una función, específicamente un procedimiento, ya no retorna nada. El procedimiento se llama imprimir. Ella tiene dos parámetros, algo que se llama dic, que es el diccionario, y otra que se llama llave. Entonces lo que hace él es preguntar si la llave que especificamos acá está dentro del diccionario. Si sí está, ella imprime el valor de la llave, lo que pasamos por aquí como en el parámetro, una flechita, y busca en el diccionario usando esa llave el valor asociado a él. Y si no está, imprime la llave, da el nombre, no existe, encerrado entre comillas. Recordemos que esto es para poder imprimir unas comillas, porque si no colocamos este backslash, el sistema va a pensar que está tratando de cerrar estas llaves que están aquí, estas. Entonces necesitamos el backslash para poder indicarle que imprima unas comillas acá y otras comillas a este lado. Ok, miren, para los que saben programar en otros lenguajes como C y Java y todo eso, que él no necesita llaves, ya lo había mencionado en el video anterior, solo con la indentación. Entonces todo esto que está indentado, ya Python sabe que pertenece a la función. Lo que está por fuera de la indentación, no, hace parte de la función. Y esto que está, este print que está aquí indentado, hace parte de la parte verdadera del, valga la redundancia, y esta otra indentación aquí hace parte de la parte falsa de la decisión. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que pasamos a la parte falsa? Tuvimos que salirnos de la indentación a quedar al mismo nivel del if. Entonces, recuerden que Python es muy sensible a la indentación para hacer una codificación más clara y más ordenada. Muy bien, he querido dejar un comentario en unas líneas que no son obligatorias, simplemente para separar las funciones de lo que son el código principal. Aquí quiero hacer una salvedad de que muchos libros o muchos programadores en Python suelen colocar acá una decisión, ya la voy a mostrar aquí exactamente, en donde especifican cosas como esta, que si el nombre de ese módulo en el momento es main, entonces llaman una función principal y ahí ejecutan todo, como si fuera algo similar a C en Java. Pero yo no lo estoy haciendo, esto es muy útil sobre todo cuando uno tiene más módulos o bibliotecas en donde yo tengo otras funciones. Entonces si yo intento ejecutar ese programa Python desde un módulo como un módulo, pues él no va a ejecutar estas instrucciones. En cambio, si yo no tengo este comentario y tengo instrucciones por fuera de las decisiones, de las funciones, se entrarían a ejecutar. Entonces eso es para evitar eso. Pero pues eso es sobre todo cuando hagamos módulos o bibliotecas. En este caso, no estamos haciendo cosas muy avanzadas, entonces no hay problema de hacerlo así. Ok, entonces vamos aquí. ¿Cómo declaramos un diccionario en Python? Ya lo vimos en Bash. Aquí lo tenemos que usar con llaves. Recordemos que ya hemos usado también los corchetes, ¿cierto? Por allá los paréntesis. Bueno, entonces aquí tenemos unas llaves. Vamos a colocar la llave, en este caso es cuadrado, dos puntos y el valor. Es decir, cuando yo busque con la llave cuadrado, pues debe retornarme 4 lados. Cuando busque con la llave triángulo, con todo y acento, 3 lados. Cuando use círculo, infinitos lados. Okay. Puedo también, una vez creado un diccionario, colocar otra llave que no exista y asociarle un valor. Hexágono con 6 lados. Puedo pedirle a Python que imprima el diccionario como un todo, él lo imprime. Puedo eliminar, borrar
una entrada al diccionario, bórreme de figura, círculo. ¿Listo? Puedo utilizar nuestro procedimiento para imprimir figura, cuadrado. Entonces él va y busca en ese diccionario cuál es el valor asociado a cuadrado, como lo explicamos al comienzo. Y va a buscar círculo. Se supone que círculo ya no está porque lo eliminamos. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a decirle ./01, ya porque ya tiene los permisos de ejecución apropiadamente. Y observen cómo nos muestra el diccionario. Recuerden que el orden puede cambiar con respecto al orden en que nosotros lo ingresamos, todo depende de los valores hash que se generaron cuando insertamos el elemento. Entonces nos dice que la llave cuadrado tiene asociado el valor 4 lados, triángulo 3, bueno, en fin. Aquí está círculo. Pero una vez que yo eliminé, cuando yo busco en el diccionario la llave cuadrado, él me dice, aquí está la flechita, que el resultado o el valor asociado a esa llave es 4 lados. Pero al buscar círculo, él me dice que no existe, ¿cierto? Sí existe antes de hacer la operación de eliminación, pero, aquí vamos, pero recordemos que nosotros eliminamos esa entrada del círculo de nuestro diccionario antes de imprimir. Si yo hago un comentario en esta línea, es decir, no lo elimino del diccionario y ejecuto nuevamente nuestro programa, entonces ya nos dice que círculo tiene infinitos lados, ¿correcto? Entonces ya podemos por lo menos tener la noción de que es un diccionario. Recordemos que es como un arreglo, pero en lugar de utilizar números utilizamos palabras como llaves y algunas operaciones sobre esos diccionarios, ¿cierto? Como adicionar, como eliminar, como buscar un elemento, como saber si una llave está o no está en un diccionario. Y como vimos en Bash, eso lo podemos utilizar en nuestros scripts para hacer cosas más elaboradas, como en este mismo video lo vamos a recordar. Vámonos para nuestro segundo script. En este segundo script vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una función. Observen que aquí sí tenemos la palabra retorne, entonces esta sí es una función que va a hacer lo siguiente. Va a declarar un diccionario vacío, aquí lo tenemos. Va a intentar hacer algo, manejo de excepciones, try. ¿Qué es lo que va a intentar hacer? Véalo, aquí está. Vamos a intentar leer el archivo de password. A través de esta variable vamos a manipular el archivo, vamos a recorrer, entonces para toda línea en el archivo. Entonces vamos a coger esa línea, la vamos a partir por los dos puntos y observe, en el diccionario, este es el diccionario, bueno, aquí está, vamos a usar como llave la primera entrada respecto a los dos puntos, o sea, el nombre de usuario. Igual, y vamos a buscar en este arreglo que me botó este split, la posición 6. Y vamos a eliminar el enter. Vamos a mirar eso qué quiere decir antes de ejecutarlo. Si yo voy y miro el etc password, lo que estamos diciendo es que nos coja cada línea, o sea, vamos a mirar esta línea, disculpe ahí que me fue la ventana. Ok, entonces él coge cada línea, aquí está, coge cada una de las líneas, las parte por los dos puntos, entonces él va a coger esta, la 0, 1, 2, ¿cierto? 3, 4, bueno, ahí está, y entonces nos interesa él y nos interesa esta última parte de acá, ¿cierto? Vamos a mirar entonces de nuevo. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a coger a nuestro diccionario, va a grabar o va a adicionar una nueva entrada al diccionario, que es el nombre del usuario que encontró en el archivo de password, y va a adicionar como valor asociado a ese nombre de usuario el shell que tiene asociado. Y él nos va a retornar el diccionario. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, otra función. En un procedimiento similar al de ahora. Vamos a imprimir un usuario, le vamos a pasar el diccionario y un login. Entonces él busca el login en el diccionario. Si lo encuentra, dice el usuario tiene asignado y aquí nos dice cuál es el shell asociado, el diccionario y la llave. Entonces, dado el nombre, el login de un usuario, utilizando ese diccionario, de una nos retorna el shell asociado. Y si le damos un usuario que no está, no está en el diccionario porque no está en el archivo de password, y va a decir entonces que el usuario tal no existe. Ahora sí, arrancamos nuestro programita que es este y vamos a crear nuestro diccionario diciendo obtener información de los usuarios, que fue el que lee el archivo de password. Luego le decimos imprimir, le pasamos el diccionario y le decimos root y debe decir que tiene el bash. Imprimir acá, usuario, le pasamos el diccionario Jugutier, tiene que decir que es bash. Pero cuando le decimos que nos imprima la información del usuario X que no existe en mi sistema, entonces ya sabemos qué va a suceder. Vamos a ejecutarlo. ./02.
perdón, aquí nos faltó, eso es. Y nos va a decir entonces que root tiene asociado el bash, como lo había mencionado, Hugutier tiene asignado el bash también, y el usuario de X no existe en el sistema. ¿Sí? Retomemos otra vez para que quede más claro. Entonces nuestra primera función, que era esta, simplemente encapsula la lectura del archivo de password y llenar ese diccionario. Entonces él nos retorna un diccionario ya lleno, el cual tiene como llave el nombre de los usuarios y como valor asociado el shell que tiene registrado en el sistema. Y este replace que ya hemos trabajado en el video anterior, lo que nos quita es el enter final de cada línea del archivo de password. Si no hiciéramos esta parte, vamos a ver qué sucede. Eso es muy importante también, poder jugar con los scripts, saber por qué cada cosa está allí, qué pasa si la eliminamos, ¿sí? Y después que cojamos ya más habilidad, nos centramos a crear nuevos scripts. Entonces primero hay que, por imitación, jugar un poco con los scripts, modificarlos. Bueno, entonces ¿qué pasa si no coloco esto? Observemos. Vamos a ejecutarlo. Enter. Y observe que me deja un espacio vacío acá, porque al final de las líneas del archivo de password hay un enter. Veanlo, aquí está. Cuando veamos el archivo de password, mire que cuando él llega al final de estas líneas, que es el shell, hay un enter. Entonces este enter, que aquí no se ve porque es un carácter no visible, pero es el que permite que el siguiente usuario aparezca en la línea inferior, entonces lo estamos eliminando de la cadena que leímos del archivo. Entonces aquí está, lo eliminamos. Entonces queda guardado en el diccionario en el shell sin el enter. ¿Listo? Si hay un error de lectura por algún permiso o algo, pues saldría el manejo de esa excepción. Ahí está, como lo vimos en el video pasado. Tenemos nuestro procedimiento que si el usuario que le indicamos sí existe en el diccionario, entonces nos lo imprime, nos dice cuál es el shell asociado y si no, simplemente nos dice que no existe. ¿Ok? Bueno. Entonces mire cómo podemos ir utilizando esos conceptos que vimos en el video anterior sobre Python para ir creando scripts un poquito más interesantes. Vámonos para nuestro tercer script. Entonces, en este script vamos a hacer lo siguiente. Aquí no creamos ninguna función, lo estamos haciendo de manera directa. ¿Sí? Importamos la biblioteca o el módulo de sistema, como quiera, sys. Imprimimos los usuarios con bash son. Entonces, este hace una actividad similar a algo que hicimos con bash en un video anterior. Hacemos el manejo de las excepciones, leemos nuestro archivo de password, como ya sabemos, recorremos línea a línea el archivo de password y preguntamos. Ve, aquí está otro concepto que habíamos visto en el video anterior para el manejo de cadenas. Y preguntamos si termina con bash y enter. Este es el enter que yo eliminé en el script anterior. Si yo no lo coloco acá, pues no va a existir ningún usuario que termine con bash sin enter. Entonces le tenemos que decir búsquenos con el enter. Si lo encuentra, entonces él va a partir con esos dos puntos y nos va a imprimir el elemento 0. Ya voy a quitar esta parte en un momento para que vean qué es lo que estoy haciendo aquí. Nos va a ir contando y la próxima vez entonces nos va, entonces cuando termine nos va a decir el total es de tantos usuarios que tienen bash. Vamos a ejecutarlo para que veamos un poco más claro eso. 3. Entonces nos dice así, vean, los usuarios con bash son tales. Eso es más o menos equivalente si yo hubiera hecho un cat password aquí, le ponemos un grep y le decimos que nos busque, por ejemplo, /bash. Entonces esto nos saca el root, Hugutier y Diana. Y esos dos puntos que yo estaba eliminando son estos que aparecen acá. ¿Listo? Entonces yo le estoy diciendo de la parte de los dos puntos hacia acá, nos va a imprimir este señor y luego el bash. Vamos a mirar si es verdad lo que estoy diciendo. Entonces vamos a entrar acá al script, vamos a eliminar esta parte del split para que vean qué sucede. Entonces le ponemos un comentario y simplemente cerramos ahí, nos va a imprimir la línea. Entonces recordemos, este pedacito va a buscar los dos puntos y nos entrega lo que está al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí si yo no lo hubiera hecho eso? Entonces lo ejecutamos, entonces me sale así. Root, dos puntos y todo lo demás. Bueno, yo ahora dije que era este, no, correcto, es este primero. Es este. Entonces, este que está hacia el lado acá es el 0 y todo lo que está hacia allá es los otros valores 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, a mí no me interesaba imprimir todo esto, incluyendo el enter final, ¿sí ven? No me interesaba todo eso. Mire acá, si yo digo, no, yo no quiero la posición, yo hago el split aquí, vean, aquí, con los dos puntos.
Si yo no digo, no, yo no quiero el 0, yo quiero, por decir algo, el 3. No sé qué será el 3, pero miremos. Entonces lo ejecuto y aquí está. Este numerito sería la coordenada. Esta es por aquí. ¿Listo? 0, 1, 2, 3. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo volvamos al script, qué es lo que estamos haciendo. Entonces estamos recorriendo, yo coloco otra vez acá el 0. Estamos leyendo el archivo de password, lo recorremos línea a línea, verificamos que esa línea si termina no en bash, si sí termina, entonces busca el primer carácter de 2 puntos y me entrega lo que está al lado izquierdo de él, que en este caso es el nombre de usuario, y lo cuenta. Comenzó en 0. Al final de imprimir todos, me va a decir la cantidad total es de tantos, en este caso es de 3. Y eso es efectivamente lo que sucedió. 3 usuarios. Lo ejecutamos y aquí los tenemos. Están 3 usuarios. En el video que hicimos anteriormente, inclusive nos había quedado un pequeño errorcito que quedó documentado en la descripción del video, cómo mejorarlo. Es un pequeño problema de inicialización correctamente o de ubicar correctamente el incremento. Ok, entonces vámonos para nuestro cuarto nano script. En este señor vamos a utilizar un módulo, una biblioteca dos adicionales, una que es OS y otra que se llama subproceso. ¿Listo? Entonces con OS yo puedo saber quién es el usuario que está activo, o sea, quién ejecutó el script, cuál es el directorio, puedo saber el valor de una variable que me interese. Eso es muy interesante porque nosotros ya vimos en un video por allá anterior cómo crear variables en el shell. Entonces yo puedo colocar acá una variable que haya creado previamente y ejecutar mi script. Entonces dependiendo del valor de esa variable, pues el script puede tomar acciones. Tras de una decisión, hago una cosa o hago otra. O no, por ejemplo, puedo decirle al sistema que me diga cuál es el contenido del directorio raíz de mi sistema y lo imprima como una cadena. Okay, aquí hagamos un espacecito y vamos a mirar otra cosa. Puedo pedirle a través del módulo de OS o de la biblioteca OS que ejecute en el sistema este comando. Si yo tengo los privilegios, en este caso es mirar el calendario de mayo de 1973, pues lo ejecuta y listo. Pero otra forma que lo vamos a ejecutar de una manera más interesante es utilizando subprocess popen o popen. Bueno, le decimos cuál es el comando que queremos ejecutar. Puede ser un comando tan elaborado con pub y todas estas cosas que ya vimos. Capturamos el dispositivo estándar de salida, el dispositivo estándar de error, manejamos el shell. Le decimos acá que lo ejecute y espere a que ese comando se ejecute completamente. Cuando se ejecute, podemos pedirle a él que nos imprima. Ojo con la forma de imprimirlo, porque él nos devuelve un arreglo de bytes. Entonces nosotros tenemos que decirle que a través de este subproceso, en el caso un subproceso del dispositivo estándar de salida, que es este que capturamos, que lo lea y lo decodifique. Entonces esa decodificación es convertir ese arreglo de bytes a una cadena. ¿Listo? Y eso lo hacemos con el de salida, con el de error también. Entonces vamos a ejecutarlo, ./4, y aquí está lo que le decimos. Él me dice que el usuario es Hugutier, que el directorio actual es el home Hugutier, vamos a ver si es verdad. Si es verdad. Que el valor de la variable shell es este, vamos a ver si eso es verdad. Sí señor, es el valor de la variable, a esto me refiero. Si cambio el valor de esta variable, pues cuando imprima o ejecute el shell nuevamente, el script nuevamente, pues aquí va a salir otra cosa. Y esto que está acá es el contenido del directorio raíz de mi sistema, ¿cierto? Que es este que está acá. Pues saldrá en otro orden, pero es exactamente el mismo, ¿cierto? Bin, lib64, temp, todo lo que está allí está acá. Muy bien. Esta es la ejecución del calendario para mayo del 73. Y aquí me dice que hay un error al tratar de leer el archivo de shadow, porque es como si yo hubiera intentado hacer un cat a un archivo que está en el etc llamado shadow, que ya lo vimos por allá en otro video, que es donde se resguarda, entre otras cosas, las claves cifradas. Entonces ese archivo solo lo puede leer el root. Entonces saca un error, que es el que está aquí. Pero si yo cambio ese archivo por otro, por ejemplo por el sfstab, pues ese sí no lo muestra. Entonces vamos a modificar el script solo para ver que es verdad esa parte. Observen que ese error se salió en la parte de errores, es un error, y en la salida no hay nada porque no se pudo ejecutar. Entonces vamos a ejecutarlo aquí, el 4, y vamos a cambiar el archivo de shadow, que ya sabemos que no podemos leer, por lo menos no como un usuario normal, por el fstab que sí funciona, ¿sí? Vamos a grabar esto, y cuando lo ejecute, vamos a ejecutarlo así rápidamente, 4,
Entonces aquí aparece que es en la salida, si está el contenido de ese archivo chat y no hay ningún error. Entonces es muy interesante poder hacer esto y lo vamos a seguir haciendo en este mismo video, poder ejecutar comandos del shell del sistema para hacer diferentes actividades. Voy a dejar el shadow que está aquí. Bueno, muy bien, para que nos quede tal cual era el original. ¿Sí? Que nos da aquí permiso de negar. Muy bien. Entonces, volviendo. Entonces, podemos hacer script que tomen decisiones también con respecto al usuario que ejecutó el script, al directorio en el que estoy parado, a valores de variables, mirar el contenido de cierta carpeta para ver si existe o no algo y si no existe entonces lo creo, ¿sí? Puedo ejecutar comandos rápidamente donde no estoy muy interesado en capturar las salidas o, mejor puedo crear un subproceso de este señor, ejecutar un comando tan elaborado como yo quiera y capturar las salidas tanto de error como de la salida estándar. No nos podemos olvidar de que tenemos que esperar a que ese proceso termine, ese es su proceso, para poder imprimir la salida. Entonces vámonos para otro. Vámonos para el 5. Entonces esta es otra forma de hacer el que vimos hace un momento, de saber cuáles son los usuarios que usan Bash. Entonces mire acá, creamos una función, mire qué interesante, una función que ejecuta el comando que yo le especifique por parámetro. ¿Listo? Y me va a retornar ya encapsulado un arreglo, bueno, aquí está, un arreglo que tiene dos elementos nomás. El primero es la salida estándar ya decodificada y el otro, o sea, la posición 0 es eso y la posición 1 es el error estándar, ya también decodificado, o sea, me encapsuló eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo utilice? Miren pues cómo es de chévere, más fácil todavía. Imprimo, los usuarios con bash son, inicializo mi contador en 0. Entonces yo le digo acá, para cada línea en, y le digo ejecúteme el comando, y este es el comando que normalmente haríamos en un script en bash. Míreme el contenido de password, hágame un corte utilizando los puntos como delimitador, muéstreme el campo 1 que es el nombre de usuario, el campo 7 que es el, el shell asociado, búsqueme cuáles tienen bash. ¿Listo? De ahí cójame la salida estándar, o sea, esta parte que está acá, y pártamelo por el enter. ¿Listo? Si el resultado es diferente de vacío, lo que quiere decir esto, imprímamelo, ¿sí? Sin los dos puntos, sin la parte donde está el nombre de usuario y eso. Ya lo vimos, ya explicamos esto. Solo muéstrame la primera parte que es el nombre de usuario y lo cuenta. Vamos a ver si es verdad, el 5. Lo ejecutamos y ahí lo tiene. ¿Listo? De nuevo podemos hacer algunos cambios aquí para que veamos qué sucede. ¿Sí? Entonces, si yo no hiciera este split que está aquí, de nuevo es lo mismo que habíamos hecho hace un rato. Acá está. Entonces al ejecutarlo pues me sale esto es los dos elementos. ¿Por qué sale así? Que fue la confusión ahora rato. Es porque este amigo, voy a hacer un cat, me está filtrando con este cut la información. Entonces si yo cojo este comando, vamos a hacerlo despacio. Vamos a hacerlo aquí, cat. Si yo le digo cat, etc, password, hasta aquí, cut, utilice los dos puntos, perdón acá, los puntos F, y este es lo importante, el campo 1 y el campo 7. Y ahí lo tiene, por eso sale así. No sale de esta manera, que es cuando uno le dice, por ejemplo, sin el cut. Simplemente cuando ahí sí me muestra todo. Entonces, en este caso, este es el primer dos puntos. Por eso estaba la confusión hace un rato. Y así era el último, mira, el que está antes del bash. Por eso cuando lo expliqué, estaba pensando en este y no en el anterior. Estaba pensando era en este. ¿Listo? Entonces ya, yo a esto le puedo aplicar el grep que vimos, el grep donde yo puedo decir, bueno, búsqueme el que tiene bash, si no hay ningún usuario que llama bash, esperemos que no, y ahí está, o si queremos ir más a la fija, pues le podemos ir agregando elementos a este lado, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen ya ahí sí con toda la bash. Si a eso le aplicamos el cut que vimos hace un momento, cut menos el delimitador que es los dos puntos, el campo 1 y el campo 7, y la ponemos acá, entonces me muestra exactamente eso. Ahí le aplico el nuevo filtro y obtengo lo que me interesa. Bueno, muy bien. Entonces vamos al nuevo script, al 6. Este es un poquito ya más interesante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar otros elementos. Estamos importando otro módulo, otra biblioteca llamado
RE. Entonces es un elemento que vamos a utilizar para hacer algo que se llaman expresiones regulares. Ya lo voy a explicar en un momento de manera, por supuesto, muy introductoria. Vamos a ejecutar un comando que se llama free-m, ya sabemos que es para mirar la memoria. ¿Listo? Esperamos que el comando se ejecute. Obtenemos la salida estándar, pero observen que aquí coloco read lines. Entonces léame las líneas y de las líneas me interesa la línea 1. Entonces vamos ahí y decodifíquela como una cadena. Vámonos despacio. Entonces si yo digo free-m, esto es el resultado, pero como le pedí leer por líneas, la línea 1 es esta línea que está aquí, esta línea que está acá. Esta línea sería la 0 y esta sería la 2, 0, 1, 2. Entonces a mí me interesa solamente esta línea, entonces volvamos al script. Entonces yo le digo, ejecute esto, él lo ejecutó, le digo, de la salida, léame las líneas y déme la línea número 1, decodifíquemela como una cadena. Aquí es donde está el uso de la expresión regular. Ojo con algo que está sucediendo con este comando. Este comando aquí no tiene uno, tiene varios espacios y depende también del tamaño de estos números. Estos espacios pueden variar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos es poder reducir estos espacios, no importa la cantidad, por uno solo. Entonces, para hacer eso, pues una forma fácil es utilizando una expresión regular y para eso necesitamos entonces usar este módulo llamado re. Entonces yo le digo a él que me sustituya todos los espacios, cualquier cantidad, por 1 en la información que me envía este. Entonces esta nueva variable, vamos a hacer algo acá, vamos a colocar unos print acá para que veamos lo que quiero decir. Info, memoria. Listo. Voy a hacer esto y lo voy a poner aquí también. Listo. Ok, y vamos a colocar un print aquí solo para separar, perdón, solo para separar algo. Muy bien. Entonces vamos a grabar y vamos a ejecutar el 6. Entonces esto es lo que quiero decir. Todos estos espacios que están acá, yo quiero que me los y me deje solamente uno, para poder después ahí sí utilizar un espacio como separador y tomar los elementos que me interesan. Si yo no hago eso, pues aquí es más complicado obtener porque yo no sé cuántos espacios y al separar por espacios pues me va a dar un número bien extraño. Entonces vámonos de nuevo allá. Eso es lo que hicimos con ese manejo de esa expresión regular. Eliminemos estos print que no nos interesan en este momento. Perfecto. Entonces ya sabemos, cogemos el resultado de la primera línea, eliminamos todos esos espacios que están allá, ¿sí? Y ahora sí le decimos a Python que nos haga un particionamiento por espacios. Si no hubiéramos hecho esto, pues este particionamiento no funciona correctamente. De ese particionamiento, entonces me interesa el campo 1 y el campo 2, que es el total de la memoria y el uso de la memoria. Entonces vámonos despacio de nuevo acá y vamos a ejecutarlo. Vamos acá. Este es el total de la memoria, y este es el usado. Entonces estos dos valores son los que yo saco, o sea, saco este señor y saco este señor, ¿sí? Si utilizo el espacio como separador, este sería el 1 y este sería el 2. Entonces saco esos dos señores a unas variables. Míralo, acá está. El 1 lo guardo en una variable que se llama total de memoria y el 2 en una que se llama uso de memoria. Pude haber omitido crear variables y una vez utilizar esto directamente aquí, sí, pero pues pierdo un poco de legibilidad. Entonces yo prefiero gastar unas variables aquí y decir, total de memoria es esto, uso de memoria es esto, para que cuando yo lea esta fórmula esto tenga más sentido que si digo float, campo memoria 1 dividido campo memoria 2, ¿cierto? Se da un poquito de dificultad leerlo, entonces así es más fácil de leerlo. Ya uno supone que esto que está aquí en realidad es el total de la memoria y ya lo comprobamos, y este 2 es el uso de la memoria. Entonces, ¿qué hacemos con float? Convertimos esto, que es una cadena, lo convertimos a un número real, lo dividimos por este otro valor. Entonces, si yo tengo el uso de la memoria dividido por el total de memoria y lo multiplico por 100, entonces lo que me dio fue un porcentaje. Le hago un redondeo a ese valor a 2 decimales, solo para que se vea bien en la pantalla, e imprimimos. El total de memoria es tanto por megabytes, se usó tanto y representa, acuerdo que esto es un número, lo tengo que convertir, representa tanto por ciento. Entonces ahora sí ejecutemos. Entonces este script 6 nos va a ser de mucha utilidad en un momento. Entonces aquí está, tanta memoria, pues es una máquina virtual pequeñita, uso tanto, entonces tenemos uso del porcentaje del 76%.
Muy bien, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos un momentico de nuevo a nuestra presentación para mostrarles algo acá. Esto que está acá es la explicación, ¿no? Tomamos uno, anula todos estos espacios para que quede así. Este sería el 0, el 1, este elemento es el que guarda acá y este 2 acá, para poder hacer la operación. Bueno, este es el que quiero hacer. Crear un script en Python 3 que tome el porcentaje del script pasado, ese que acabé de explicar, y genere una página web con una gráfica de este tipo, de Google, que es este relojito. Entonces él me va a mostrar cuál es el uso de la memoria. ¿Sí? Muy interesante, porque si no estoy usando o estoy usando toda la memoria. ¿Cómo lo hacemos? Entonces bueno, ahorita hacemos esto. ¿Cómo hacemos eso? Acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero tendríamos que ir, esto ya lo podemos cerrar, a Google, ¿cierto? Este es nuestro Google. Dentro de Google, entonces buscamos, como ya dijimos, la galería. Dentro de la galería buscamos el tipo de gráfica que me interesa, que es esta. Ya la tengo cargada por, ya saben, mi internet, y que son estos relojitos. Y ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es copiar todo este amiguito, ¿sí? Y lo vamos a copiar hasta aquí. ¿Listo? Y lo que vamos a cambiar es solo este valor que está aquí. O sea que el resto no. Y no me interesan tampoco estos dos, porque aquí hay tres relojes, 1, 2, 3, relacionados con 1, 2, 3. Entonces, como solo quiero usar un reloj, pues solo sería una entrada en esta tabla. Si quisiera usar más relojes, y eso sería una actividad bien interesante para la persona que está asistiendo, que aumente el script para que nos muestre también el porcentaje de uso, no solo de la memoria, sino del uso de los procesadores, dependiendo de los números de núcleos, por supuesto, el disco, bueno, la red, lo que sea. Bueno, hay que tener cuidado con este ejemplo que está aquí, por lo siguiente. Él tiene aquí esta partecita, esto. Esto es un poco de JavaScript, pero bueno, son una serie de instrucciones, rápidamente, que permite cambiar de manera aleatoria, aquí está, aleatoria, los valores de esos relojes. Entonces, si yo me dejo un momento aquí en la pantalla los relojes y esperamos un poco, en unos pocos segundos, esas agujas de, si vieron, se empiezan a mover. Bueno, esta ahí se movió otra vez, ¿sí? Aquí se movió esta, bueno, en fin. Entonces, sí necesitamos copiar esto, pero hay que tener cuidado a que estas instrucciones de acá, que son estas funciones que tienen el temporizador para cambiar ese valor, no las copiemos, sino nuestro dibujo va a cambiar. Entonces vamos a ver eso cómo sería. Vamos a decirle nano, ya para terminar, 7. Entonces observemos, hacemos las dos mismas líneas, la de subproceso, esta línea sobra, no la dejé ahí porque la copié del otro ejemplo seguramente. Y mire acá, por eso lo había explicado en el video anterior, cómo copiar una cadena de varias líneas. Decimos inicio y vamos a copiar todo, ¿sí ven? Hasta donde yo le mencioné, y cerramos aquí con las tres líneas. Recordemos que yo dije aquí que había que copiar todo este amigo, acá, todo este amigo, desde aquí hasta acá, todo esto, ¿listo? Entonces ese es el que está acá, vamos a copiar hasta memoria. Vamos a crear otra variable llamada final, ¿sí? Dale, aquí está. Abro las tres llavecitas y desde los corchetes, entonces miremos acá, que lo vamos a hacer desde aquí, desde este corchete que está aquí, desde este. ¿Para qué? Para no copiar toda esta parte, sí, esta partecita, tal. Y omitiendo la parte que le mencioné. Entonces vamos a hacer aquí. Este corchetico que está acá, este es este, miremoslo acá, es este. Un momentico, me devuelvo. Es este señor, este señor. Y luego viene esta parte, o sea, ¿qué me estoy saltando? En otras palabras, estas dos líneas me las estoy saltando, porque no me interesan otros relojes. Si lo pusiéramos, pues van a aparecer, si siquiera ahora lo podemos hacer, no hay problema. Y vamos a copiar, pero vamos a tener que omitir esta partecita, o sea, copiamos todo esto sin estas líneas que están aquí, que son los que modifican, las que modifican de manera aleatoria los valores que hacen que el reloj se mueva. Entonces lo copiamos, observen, lo copiamos, sin esa parte hasta el final. Ahora sí, ejecutamos lo que acabo de explicar, nuestro comando free-m, hacemos la lectura, hacemos las divisiones que mencioné, y utilizamos lo que habíamos aprendido de cómo crear un archivo. ¿Sí ven que todo cómo se va hilando? Entonces le vamos a crear un archivo que se llama graph.ram, HTML, y en él vamos a escribir el contenido de la variable inicio, que es el HTML inicial,
el porcentaje convertido en cadena, ya listo a 2 decimales, y la parte final del HTML, se reportó que se creó bien, si hay alguna excepción, listo. Vamos a ejecutarlo y observemos. Sabemos que no hay ningún HTML allí, vamos a ejecutar el 7, nos dice que fue lo que... Ah, sí necesitamos el recibe, esta pequeña cosa aquí. No importa, vamos a ponerlo de nuevo. Bueno, claro, sí lo necesitamos precisamente porque aquí está la parte, esta partecita. Por eso nos dio error, no hay problema, ahí aprendemos todos. ¿Listo? Lo ejecutamos y listo, se creó exitosamente. Si miramos, aquí tenemos nuestro HTML. Vamos a mirar el contenido de este señor. ¿Verdad? Y aquí está toda la parte inicial que le mencioné. Mire que la tabla solo tiene ese valor. Este corchete que está aquí se supone que debería estar aquí al final. O sea, hasta allá no importa. Realmente no importa que esté en una nueva línea. Y todo el contenido que falta. Al ver ese archivo, Firefox HTML, y esperar un poco, vemos que efectivamente aquí está nuestro reloj. Podemos hacerle un poquito de zoom. Ya, y él no se va a mover. Si no quitáramos esa línea, pues esto va a empezar a saltar porque empieza a modificar este valor. ¿Listo? Muy bien. Ya vimos cómo podemos utilizar otro tipo de gráfica, no solo las gráficas de pastel, las barras y eso, sino otro tipo de gráficas. Y solamente mirar y entender un poco el HTML y el JavaScript que están ahí asociados para hacer nuestros scripts que hagan cosas. ¿Listo? Ok. Bueno, por ahora, para no hacer más largo el video, me despido. Muchas gracias por su atención y un feliz día. Decirles unas direcciones electrónicas en donde pueden ampliar un poco más la información sobre el uso de Python para la administración de sistemas Linux y un sitio web donde podrá descargar de manera gratuita muchos libros de Python, Linux y otros temas de informática. Ahora sí me despido, muchas gracias y un feliz día por su atención.